Estimados amigos, les damos la bienvenida a nuestra nueva forma de llegar hasta ustedes, el ciclo de charlas Astronomía en tu casa. Como primera conferencia, les ofrecemos choques de galaxias. Y aunque parezca increíble, las galaxias chocan. Conoceremos ejemplos que nos mostrarán consecuencias dramáticas. Las galaxias se deforman y no vuelven a ser las mismas. Se forman nuevas estrellas y los agujeros negros alcanzan monstruosas masas. El astrónomo Ezequiel Treister es el encargado de llevarnos a estas enigmáticas realidades. Él es profesor asociado del Instituto de Astrofísica de la Pontificia Universidad Católica, es doctor en astronomía de la Universidad de Chile y Universidad de Yale, y su investigación se enfoca en entender la formación y crecimiento de los agujeros negros supermasivos y su relación con la evolución de galaxias. Quienes somos parte del proyecto Anillo Agujeros Negros Supermasivos, esperamos que este ciclo sea de su agrado. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este nuevo formato de charlas en su casa. A través de YouTube, en este caso, estamos llevando la divulgación en astronomía directamente hacia sus hogares. Por la contingencia estoy también en mi casa como deberíamos estar todos y queríamos aprovechar entonces para tomar este espacio en familia para conversar un poco acerca de astronomía y cosas que ojalá sean interesantes para todos. Y en particular hoy quería contarles acerca de los choques de galaxias, que es un tema de investigación actual en la astronomía moderna, que es también el tema en el que estoy trabajando en conjunto con investigadores de las universidades asociadas y un equipo muy numeroso, utilizando para eso simulaciones computacionales y también telescopios instalados principalmente en el norte de Chile y algunos otros en el espacio. Entonces la idea de hoy es contarles un poco acerca de estos choques de galaxias. Y quizás esto podría sorprenderlos un poco. Cuando hablamos de choques de galaxias, quizás nos sorprenda un poco, y por buenas razones. Cuando pensamos acerca de la astronomía, del espacio, en general pensamos que está mayoritariamente vacío, y de hecho tenemos razón. Casi todo el universo está casi vacío. Cuesta un poco entenderlo porque si nos limitamos a nuestra experiencia cotidiana en nuestro planeta, en el planeta Tierra, no está vacío para nada. De hecho, estamos rodeados todo el tiempo, ya sea de otros seres humanos, de casas en este caso, de edificios, de una ciudad o de la naturaleza, de lo que conocemos como la naturaleza. Sin embargo, nuestro planeta es extraño en ese sentido. La mayor parte de nuestro universo está prácticamente vacío. De hecho, es un vacío más fuerte, una densidad más baja que incluso la que podemos alcanzar en los laboratorios más avanzados en la Tierra. Incluso si nos limitamos a nuestro sistema solar, que tiene un diámetro aproximado de algo así como un año luz, es decir, que nos demoraríamos un año viajando a la velocidad de la luz en recorrerlo de punta a punta, en nuestro sistema solar, salvo por los planetas y los asteroides, está esencialmente vacío. Si nos alejamos un poco más y vemos nuestros vecinos interestelares a unos pocos años luz de distancia, las estrellas más cercanas, vemos que también están básicamente vacías. El espacio interestelar está básicamente vacío, pero así todo no es tampoco representativo del universo. De hecho, si nos alejamos un poco más y vemos nuestra galaxia como un conjunto, nuestra Vía Láctea, vemos que la Vía Láctea, que tiene miles de millones de estrellas, está vacía, está esencialmente vacía. La probabilidad de que dos estrellas choquen una con otra es básicamente nula, es básicamente cero. Si nos alejamos un poco más todavía, vemos lo que conocemos como el grupo local, las regiones de galaxias más cercanas a nosotros, que tienen un diámetro aproximado de 10 millones de años luz, y estas galaxias están de nuevo
prácticamente vacías en lo que conocemos como el espacio intergaláctico. Y así todo, y como lo veremos a continuación en esta charla, todavía no estamos en una región típica de nuestro universo. Las regiones más típicas cuando nos alejamos aún más allá de nuestras fronteras, incluso el grupo local de galaxias, vemos que el universo, que tiene un tamaño, o al menos el universo observable, de 14.000 millones de años luz, está básicamente vacío. Entonces, si concluimos que el universo es tan vacío, las galaxias de alguna manera tendrían que manejar muy mal como para terminar chocando unas con otras. Y sin embargo, lo que vemos, y vemos numerosos ejemplos como podemos ver a continuación, es que las galaxias sí efectivamente chocan. Lo que estamos viendo en estas imágenes son todas observaciones reales de galaxias relativamente cercanas a nosotros, tomadas con el telescopio espacial Hubble, y en todas ellas lo que vemos es una combinación en general de dos galaxias que están en el proceso de choque una con otra. Y por choque me refiero a que están interactuando gravitacionalmente de manera que quedan pegadas una con la otra y forman un solo sistema y eventualmente van a terminar fusionándose hasta formar un solo sistema. Y eso es lo que conocemos como un choque de galaxias. El choque de galaxias representa que la gravedad, la fuerza de gravedad, la misma fuerza que en este momento explica por qué estoy sentado y por qué nos salimos volando, es la misma que explica por qué estas galaxias están chocando una con otras. Eventualmente están tan cerca o se acercan tanto una de la otra que hacen que su atracción gravitacional domine por sobre la expansión del universo y por eso terminan interactuando una con otras hasta finalmente fusionarse. Y lo que sabemos ahora es que estos procesos, que son relativamente raros, son muy importantes en la historia del universo. Básicamente, si queremos entender cómo una galaxia crece, cómo una galaxia evoluciona, tenemos que entender cómo se producen estos choques de galaxia. Porque a pesar de ser fenómenos muy inusuales, de que una galaxia típica solamente tiene un puñado, 5 a 10 de estos choques grandes, masivos de galaxias, estos son fundamentales para entender cómo se forma una galaxia típica como la nuestra. La razón por la que creemos esto es que tiene que ver con lo que conocemos con el paradigma jerárquico de evolución de galaxias. Básicamente la forma en la que creemos hoy en día que se forman las galaxias es un proceso conocido como canibalismo galáctico, en el cual básicamente las galaxias más grandes están permanentemente chocándose con las galaxias más chicas, absorbiendo galaxias más chicas, y de ahí el concepto de canibalismo, y mientras que las galaxias más grandes también terminan fusionándose una con otra hasta formar una sola galaxia muy grande, como podemos ver representado en esta especie de árbol en el cual los primeros tiempos están en la parte de arriba del diagrama, y lo que vemos es que una galaxia que empieza más chica, un grupo de galaxias, terminan uniéndose hasta formar una más grande, que representarían las ramas en este árbol, hasta que todas terminan formándose, fusionándose hasta generar el tronco, que es lo que vemos ahora en la galaxia en su tamaño que tendría en la actualidad, y eso es lo que está representado. Lo que vamos a ver ahora es una pequeña y muy simple simulación de cómo creemos que esto pasó. Si empezamos en el universo temprano, unos pocos millones de años después del Big Bang, el universo era principalmente homogéneo, tenía una densidad básicamente constante, era básicamente igual en todos lados. Sin embargo, lo que vemos es que por acción de la gravedad, muy rápidamente, el universo empieza a condensarse, las regiones más densas empiezan a unirse gravitacionalmente, y a su vez las regiones menos densas, las regiones que contenían originalmente menos materia, empiezan a quedarse cada vez más vacías aún,
y entonces se terminan formando estas especies de estructuras que vamos a ver ahora nuevamente. Vamos a ver el video a continuación nuevamente para que veamos cómo avanza este proceso y cómo muy rápidamente, simplemente por la acción de la gravedad, a partir de que partimos de un universo muy plano, muy uniforme, termina generando estas estructuras, estas regiones cada vez más densas que vemos en esta simulación. Hemos simulado miles de millones de años de evolución en solo unos segundos. Y lo interesante es que este proceso explica muy bien, esta pequeña simulación, explica muy bien lo que observamos en realidad en el universo. De hecho, este es un mapa de lo que conocemos la estructura a gran escala. Cada puntito en este gráfico representa una galaxia y vemos que básicamente estas grandes estructuras y estos vacíos que veíamos que se formaban en la simulación efectivamente ocurren en el universo observable y son consistentes con lo que vemos en el cielo. Entonces, una consecuencia directa de este hecho es que entonces las colisiones de galaxias tienen que ser muy importantes y tienen que estar ocurriendo permanentemente, a pesar de ser un proceso raro, ocurren permanentemente en el universo y por lo tanto tienen que ser un proceso muy importante. De hecho, parte también de lo que creemos actualmente es que el proceso de choques de galaxias es un proceso muy violento en el cual uno parte con dos galaxias que en principio están aisladas, que son las que vemos en el punto A, abajo a la izquierda, y a medida que empiezan a interactuar, empiezan a deformarse, empiezan a transformarse, de manera que luego de un tiempo empiezan a unirse, a fusionarse, lo que se conoce como la coalescencia, y durante esa etapa del proceso ocurren cosas muy interesantes. En particular se forma una gran cantidad de estrellas. De hecho, una galaxia en proceso de choque puede estar formando alrededor de 100 a 1000 nuevas estrellas por año, mientras que una galaxia relativamente tranquila como la Vía Láctea solo forma alrededor de una estrella nueva por año, y una galaxia vieja como una galaxia elíptica simplemente no está formando nuevas estrellas al año. Y ocurren también fenómenos mucho más energéticos, mucho más violentos, que son los que vemos en las etapas E y F principalmente, que tienen que ver con la emisión de energía producto de un agujero negro en crecimiento, el cual vamos a hablar a continuación, y el que hace que básicamente todo el gas que está dentro de la galaxia pueda ser expulsado. Esto es lo que creemos que pasa a través de simulaciones computacionales. Este es un proceso largo. El proceso de choque de galaxias toma alrededor de 1000 a 2000 millones de años, es decir, es mucho más grande que una escala humana. Y durante ese proceso van ocurriendo varias etapas, como las veíamos en el diagrama anterior y como vemos ahora en esta simulación computacional, que nos muestra qué es lo que ocurre cuando chocan dos galaxias. Esta simulación me gusta bastante porque entre medio lo que podemos ver, a pesar de ser una simulación, de que estamos reproduciendo lo que creemos que pasa durante un choque de galaxia, vamos a cada etapa comparando directamente con galaxias reales, con observaciones de galaxias reales en proceso de choque, y vemos que claramente podemos identificar cada etapa con una galaxia real que está pasando por ese periodo. Entonces lo que podemos entender es que una imagen actual, una galaxia actual en proceso de choque, representa una fotografía de un instante en un proceso que puede tomar miles de millones de años. Y como nosotros los astrónomos tenemos paciencia, pero no tanta, tenemos que recurrir al computador para poder ver estas simulaciones, para poder simular
lo que ocurre en escalas de tiempo, en tiempos tan largos, mucho más grandes que la vida humana, y que por lo tanto, si nos sentáramos a ver el cielo, a esperar a ver que dos galaxias choquen y ver qué pasa, simplemente no nos alcanzaría la vida para hacerlo, y por eso es que tenemos que recurrir a estas simulaciones computacionales que, como vemos, grafican muy bien lo que ocurre en la realidad. Una característica muy importante, como les decía, es que sabemos ahora que todas las galaxias contienen en su interior un agujero negro supermasivo. Cuando hablo de un agujero negro supermasivo, hablo de un agujero negro que contiene una masa superior a 1.000.000 de veces la masa del Sol. Es decir, imagínense, en el centro de cada galaxia hay un agujero negro de al menos 1.000.000 de veces la masa del Sol, y en muchos casos es mucho más grande. De hecho, lo que hemos visto, los agujeros negros supermasivos más grandes que conocemos en el universo, tienen algo así como 20.000 millones de veces la masa del Sol. Es decir, son extremadamente grandes. Por lo tanto, su atracción gravitacional también es muy importante, pero más importante, cuando crece un agujero negro, como vamos a ver a continuación, emite una gran cantidad de energía. Otra cosa interesante es que las galaxias no tienen cualquier agujero negro, sino que hay una correlación o hay una relación directa entre la masa del agujero negro y la masa de la galaxia. Es decir, galaxias grandes tienen agujeros negros grandes, y galaxias chicas tienen agujeros negros chicos. Y a pesar de que pueda parecer obvio, esto no es obvio para nada, y nos dice mucho acerca de cómo se forman estos agujeros negros, puesto que la escala en la que crece un agujero negro es muy muy chica. Entonces el agujero negro solo ve lo que tiene a su alrededor, no ve lo que pasa en el resto de la galaxia. Por lo tanto, en principio, el agujero negro no tiene forma de saber si vive en una galaxia grande o en una galaxia chica. Sin embargo, lo que podemos ver al estudiar estas galaxias, es que sí existe una muy buena relación entre las masas de las galaxias y las masas de los agujeros negros. Entonces, como les decía, cuando un agujero negro crece, ocurre una gran liberación de energía. Los agujeros negros, a diferencia de lo que podemos pensar, son flojos, hay que irles a darles de comer, hay que darles de comer en la boca, y lo que comen es principalmente gas y polvo. Lo que podemos ver ahora es de nuevo una animación, una simulación computacional de un agujero negro en crecimiento, que está básicamente absorbiendo el gas y polvo que tiene a su alrededor. Y cuando eso ocurre, se produce una gran cantidad de energía, de emisión de energía, producto del crecimiento, de la aceleración del material, que, como decía, es más que nada gas y polvo, que va cayendo en el agujero negro. Esta emisión de energía es tan importante que en algunos casos puede representar hasta 1.000 o 10.000 veces la emisión de toda la galaxia. Entonces, cuando esto ocurre, cuando un agujero negro crece, cuando el agujero negro supermasivo en el centro de una galaxia crece, esta emisión de energía puede afectar significativamente el resto de una galaxia. Y lo que vamos a ver, como vamos a ver a continuación, cuando dos galaxias chocan, también sus agujeros negros crecen. Lo que estamos viendo ahora es una simulación computacional nuevamente, ahora del choque de dos galaxias espirales. Lo que vemos a continuación en la parte de arriba a la izquierda es el tiempo que va transcurriendo, van 400 millones de años. Como pueden ver, lo que estamos viendo es el gas que contenían estas galaxias. El gas es muy importante porque es el combustible tanto para la formación de nuevas estrellas como para el crecimiento del agujero negro. Y lo que vamos a ver a continuación es cómo el gas que ahora está en su centro alimentando el agujero negro empieza a ser removido, empieza a ser expulsado por la gran cantidad de emisión de energía producto del agujero negro. Entonces se produce una especie de juego, de proceso de feedback, de retroalimentación,
entre el crecimiento del agujero negro y la expulsión de energía de este que hace que el gas se expulse. Ahora la simulación está corriendo en una región mucho más cercana al núcleo de cada una de estas galaxias, en la región central del núcleo, y lo que podemos ver es cuál es el comportamiento del gas en las regiones más cercanas al agujero negro. De hecho, lo que tenemos justo en el centro es el gas que está alimentando el agujero negro. Ahora estamos viendo solo una etapa muy chica del proceso completo, del choque de galaxias, pero vemos ver cómo se forman estas especies de espirales, de remolinos, que finalmente terminan alimentando al agujero negro. Y finalmente, como veíamos en la simulación a gran escala, es luego este crecimiento del agujero negro producto de esta alimentación el que termina generando una gran cantidad de energía y termina entonces expulsando el gas, como podíamos ver en la simulación a gran escala. Ahora estamos viendo solo la región más cercana, la parte del gas, la fracción del gas que está alimentando directamente a cada uno de los agujeros negros, como podemos ver en esta simulación computacional. Ahora, esto es lo que creemos que pasa, esto es las galaxias de alguna manera artificiales que hemos creado en el computador, pero no es necesariamente lo que ocurre. En general, cuando uno hace estas simulaciones computacionales, tiene que hacer simplificar el problema. Es imposible incluso para los computadores más poderosos el reproducir la complejidad de estos sistemas que ocurren en la vida real, y por lo tanto la única forma de estar seguros de que efectivamente esto es lo que está ocurriendo y a la vez de aprender acerca de todos estos procesos es a través de la realización de observaciones. Y justamente, como decía al principio de la charla, necesitamos utilizar los telescopios más grandes que poseemos, tanto en la Tierra como en el espacio, para poder entender qué es lo que ocurre con una galaxia cuando está chocando con otra. Y en ese sentido, hemos tenido la suerte, estando en Chile, de poder utilizar el arreglo de radiotelescopios ALMA, que es actualmente uno de los mayores proyectos astronómicos existentes. Es completamente revolucionario, es mucho más potente y poderoso que cualquier otro radiotelescopio en el mundo, y está ubicado en el norte de Chile, más específicamente en el llano de Chagnantor, a unos 5.000 metros de altura, de manera que de alguna manera está a mitad de camino del espacio, está en una región donde la atmósfera ya es muy tenue y no afecta las observaciones astronómicas. No es una, sino que 66 antenas que se combinan para obtener el equivalente a una antena gigante que puede llegar a tener un tamaño de unos 15 kilómetros. Obviamente no podemos hacer una sola antena de ese tamaño, pero lo que podemos hacer es combinar las observaciones de cada una de estas antenas para formar el equivalente de una antena gigante. Una antena gigante es de 15 kilómetros. Y justamente con este arreglo, con el radiotelescopio ALMA, es que hemos observado galaxias en proceso de choque. De hecho, en particular quería contarles acerca de una de ellas, que se llama NGC 6240, que es bien especial y bien interesante. Está relativamente cerca de nosotros, relativamente a escalas astronómicas, está algo así como 400 millones de años luz de distancia, es decir, nos tomaría 400 millones de años viajando a la velocidad de la luz. O sea, imagínense las escalas de las que estamos hablando, solo para llegar a esta galaxia. Es una galaxia relativamente cercana a nosotros. Cada núcleo es una galaxia en proceso de choque, de hecho está en una de las etapas en las cuales los dos núcleos ya están relativamente más juntos. Los núcleos están separados por algo así como 3.000 años luz de distancia en este momento. Obviamente estuvieron más lejos en el pasado y van a estar más juntos y van a terminar fusionándose en el futuro, pero actualmente están en todo este proceso que veíamos antes en las simulaciones computacionales. Y esta es una galaxia muy particular, muy interesante, porque
cada núcleo de este sistema contiene un agujero negro muy grande, de algo así como 800 millones de masas solares cada uno. Y cada uno de estos agujeros negros, además, cada uno de estos dos agujeros negros está actualmente en crecimiento. Además de este crecimiento de cada uno de estos agujeros negros, este sistema es muy activo, está formando actualmente algo así como 100 nuevas estrellas por año, que en comparación es como 100 veces más que lo que está formando la Vía Láctea. Es decir, está en un proceso de transformación muy clave, muy violento, y por lo tanto vale la pena estudiarlo para tratar de entender todo lo que ocurre en este momento, durante este proceso. En particular, de lo que nos interesa es entender qué es lo que está haciendo el gas en este sistema, en este choque de galaxias. Y en este caso tenemos observaciones, lo que estamos viendo son observaciones del gas frío, lo que conocemos como el gas molecular, es decir, el gas que es directamente el combustible de nuevas estrellas. Y esta es una imagen que habíamos obtenido antes del radiotelescopio ALMA. Y a continuación lo que podemos ver es la misma imagen del mismo sistema, del centro de este sistema, pero ahora utilizando el radiotelescopio ALMA. Y podemos ver que hemos obtenido una imagen 10 veces más nítida que la que se había podido lograr anteriormente, que equivale a poder ver un partido de fútbol si ese partido se estuviera jugando en la Luna y lo estuviéramos viendo en la Tierra. O sea, esa es la nitidez de las imágenes que podemos obtener del gas frío en este sistema en NGC 6240. Vamos a ver ahora qué es lo que hemos visto en este sistema. Esto también no es una simulación, sino que son datos reales. Acá estamos combinando observaciones con ALMA del gas más Hubble de las estrellas. Ahora estamos centrándonos solo en el gas frío con ALMA, marcando dónde están cada uno de los agujeros negros. Y lo que vemos ahora es un mapa de velocidades y de ubicación del gas. Lo que vemos, las regiones que se veían más alejadas se están moviendo más rápido. De hecho, lo que pudimos encontrar en este sistema es un filamento de gas que conecta los dos núcleos. Encontramos vientos que están siendo expulsados, gas que está siendo expulsado. No sabemos completamente, pero creemos que es a raíz del crecimiento de los agujeros negros y es que está saliendo a velocidades de 500 km por segundo o más. O sea, velocidades muy altas. El gas está siendo expulsado de las regiones centrales de este sistema. También podemos observar, y esto es muy interesante, que dentro de la región central del sistema hay actualmente algo así como 4.000 millones de veces la masa del Sol en gas molecular, en gas frío, que está disponible para en el futuro alimentar los agujeros negros. Es decir, estos agujeros negros ya son muy masivos, como habíamos dicho antes, pueden tener cientos de millones de veces la masa del Sol, pero probablemente luego del crecimiento, luego de este choque de galaxias, van a seguir creciendo, se van a unir los dos agujeros negros y probablemente van a terminar formando uno de los agujeros negros supermasivos más grandes que conocemos en el universo. Y finalmente, ¿por qué nos interesa todo esto? Hemos observado cosas que, como les decía, ocurren en galaxias que están muy lejanas. ¿Por qué podría interesarnos nosotros que estamos en la Tierra, en un planeta que gira alrededor de nuestro Sol, de una estrella típica en la Vía Láctea? Pero como habíamos dicho, nuestra galaxia, la Vía Láctea, forma parte de un sistema conocido como el Grupo Local, en el cual en algo así como 10 millones de años luz también viven otras galaxias, la mayoría de ellas pequeñas, galaxias satélites de la Vía Láctea, y de otra galaxia masiva, muy similar a la Vía Láctea, que se conoce como la galaxia de Andrómeda, que está a 2 millones de años luz de nosotros, y que, como podemos ver, se parece bastante a la Vía Láctea. Es también una galaxia espiral, también tiene un agujero negro supermasivo en su centro, en este caso de alrededor de unos 10 millones de veces la masa del Sol.
Eh, y, y lo que sabemos ahora es que esta galaxia que está en el grupo local, que junto con la Vía Láctea son las dos galaxias más grandes del grupo local, está actualmente en proceso de choque con la Vía Láctea. El proceso todavía no ha empezado, está todavía demasiado lejos de nosotros. Sin embargo, lo que sabemos ahora es que eventualmente, en algo así como 5.000 millones de años, la Vía Láctea va a terminar chocando, colisionando y fusionándose con Andrómeda. Evidentemente no hemos visto todavía ni siquiera las primeras etapas de este choque. Sin embargo, utilizando simulaciones computacionales podemos tratar de predecir qué es lo que ocurre cuando estas dos galaxias chocan. Entonces vemos a la Vía Láctea representada acá por esta galaxia espiral, y lo que vamos a ver ahora es el grupo local. Está la Vía Láctea, está la galaxia de Andrómeda y la galaxia del Triángulo, y lo que vemos ahora es que estas galaxias están en proceso de acercarse, lo que vemos es cómo transcurre el tiempo, ya pasaron alrededor de 3.000 millones de años, y lo que podemos ver es cómo esas galaxias están empezando a interactuar. Vemos el proceso de choque tal como habíamos visto en las simulaciones computacionales, pero en este caso entre la Vía Láctea y Andrómeda. Ya han ocurrido ahora casi exactamente 5.000 millones de años, cuando estas dos galaxias van a terminar uniéndose, fusionándose. Todos estos procesos que hemos visto tan violentos van a terminar ocurriendo, y finalmente, luego de algo así como 7.000, 8.000 millones de años, van a terminar formando una galaxia elíptica que la gente empezó a llamar Milcómeda, como una unión entre Milky Way, la Vía Láctea y Andrómeda, en la que va a ser nuestro futuro hogar. Y ese eventualmente va a ser el futuro de la Vía Láctea y el futuro de todos nosotros. Ahora, esto es lo que le va a ocurrir a la galaxia en conjunto. Tratar de predecir qué es lo que va a ocurrir exactamente al sistema solar y a nuestro planeta es mucho más difícil. Sin embargo, podemos tratar de aventurarnos también y tratar de predecir qué es lo que veríamos. Entonces, esto, por ejemplo, es una imagen de cómo se ve el cielo ahora. Es como se ve, obviamente, desde un lugar muy oscuro, también desde el hemisferio norte, porque podemos ver, además de nuestra galaxia, de la Vía Láctea, del plano de nuestra galaxia, podemos ver también a la nebulosa, a la galaxia de Andrómeda, acá, que en este momento está a 2 millones de años luz de nosotros. Sin embargo, si esperamos algo de tiempo, si esperamos 2.000 millones de años, lo que vamos a ver es que Andrómeda va a estar mucho más cerca nuestro, y por lo tanto la vamos a ver mucho más grande, ser mucho más prominente en el cielo. Si esperamos algo así como 3.750 millones de años, va a estar muchísimo más cerca nuestro, y por lo tanto la vamos a ver mucho más cerca nuestro, mucho más prominente, casi al mismo nivel que vemos a nuestra galaxia, la Vía Láctea. Y en este proceso, en este tiempo, es cuando debería empezar la interacción, que deberíamos ser testigos privilegiados de esta interacción, en este caso a 3.850 millones de años, 3.950 millones de años. Podemos ver lo espectacular que se vería. Realmente sería increíble poder ser astrónomo en ese momento para poder presenciar y ser testigo de todos estos procesos, todos esos procesos tan violentos que habíamos visto de formación de nuevas estrellas, de crecimiento de agujeros negros. Lo veríamos directamente en nuestra galaxia, en la Vía Láctea, para finalmente seguir con la interacción, en este caso a 4.000 millones de años, y finalmente en 5.000 millones de años y más adelante terminar viviendo en una galaxia elíptica, en Milcómeda, que será nuestro hogar. Así que eso era lo que quería contarles el día de hoy. Muchísimas gracias por su paciencia y por su presencia.